Se ve más iluminado este lado que allá en la habitación. Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces yo les decía que es el Estado quien realiza la vigilancia del sistema de riesgos a través de la superintendencia bancaria, lo que es lo administrativo, pero en cuanto a los pagos de las cotizaciones y a que no haya una desviación de recursos, sería la unidad de gestión pensional y parafiscales, ¿sí? Eso ya lo veremos más adelante, pero sería el Estado, ¿cierto? Serían esas organizaciones, pero en cabeza del Estado. La superintendencia bancaria que se encarga de lo administrativo, pero de vigilar las cotizaciones y los recursos sería la UGPP o Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Sigamos con las características. Entonces nos dicen algo que ya les había mencionado, que es que las que administran el sistema de riesgo son las ARL, ¿cierto? Las administradoras de riesgos profesionales en este entonces serían las encargadas de realizar la administración de ese sistema. También nos dice que todos los empleadores deben de afiliarse al sistema. Todas las personas que tienen empresa y personas a su cargo deben de afiliarse, ¿cierto? La empresa se afilia y por tanto van añadiendo esas personas que se van a emplear como afiliados a ese sistema que ya tiene la empresa. La afiliación de los trabajadores dependientes, o sea, una relación de empresa-empleado, es el empleador quien realiza el pago de la cotización. En el sistema de riesgos no es como en el sistema de salud que se realiza el pago en concurrencia. Sí, no, acá no. Acá es solamente responsabilidad del empleador. Recuérdenme, por favor, cuál es el porcentaje de cotización al sistema de salud, el porcentaje total. Chicos. ¿Cuánto se cotiza a salud? El porcentaje total, el aporte a salud es ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Profe, hola. No es depende de lo que venga el trabajador. El resultado va a ser depende de lo que se devengue, ¿sí? Pero el porcentaje siempre es el mismo. ¿Cuál será, chicos? 12,5, muy bien, Faridis. 12,5. 12,5 es el porcentaje que corresponde a salud. Se paga en concurrencia, es decir, entre el empleador y el empleado. ¿Cuánto paga el empleador? ¿Cuánto paga la empresa? A ver, ¿qué dice acá? La empresa, ¿cuánto paga la empresa? El empleador, chicos. 8. Falta un poquito. 8.5. 5, profe. 8,5%, muy bien. 8,5% paga la empresa y el empleado, ¿cuánto? 4. El 4. Eso, muy bien. Entonces, mire que se paga en concurrencia. Lo mismo en el sistema de pensión. Recuerde que es el 16%, el 12 lo paga la empresa, el 4 lo paga el empleado. Es en concurrencia entre los dos. Pero en el sistema de riesgos no funciona así. Pues el que paga el aporte es el empleador, ¿sí? Al empleado no lo pueden deducir alguna parte de su ingreso para el sistema de riesgos. No, eso lo debe asumir la empresa. También nos dice que el empleador que no afilia a sus trabajadores, además de las sanciones que por ley se establecen, debe si el empleado lo requiere, prestarle las asistencias y los reconocimientos en dinero. Es decir, si requiere una atención médica, la va a costear el empleador y si requiere una prestación económica, también el empleador, ya que no lo afilió, a él le toca costear estas atenciones y estas prestaciones económicas. Bueno, la selección de la ARL le corresponde al empleador o a la empresa. El empleado no elige la ARL, solo lo elige el empleador. En salud y en pensión, sí, usted elige donde quiere estar afiliado, pero en riesgos no, es el empleador el que lo elige. También se elige una sola ARL, ¿sí? Una solita. Si es complicado con una sola, para efectos, chicos, de logística, de organización y de responsabilidades, imagínense que haya más de una ARL, sería el infierno. Entonces, la cobertura del sistema de riesgos se inicia al día siguiente de la afiliación, ojo, no a los 2 días, no ahí mismo, sino
al día siguiente, ¿ok? Por esa razón es que cuando usted va a empezar a trabajar, lo afilian con un día de anticipación, para que cuando llegue a la empresa ya tenga cobertura de la ARL, porque puede darse, ¿cierto? Usted es bien nuevo en el trabajo, puede pasarle algún accidente, pero como ese mismo día lo afiliaron, no tiene cobertura, tiene que afiliarse un día antes para que llegue a la empresa ya cubierto por la ARL. Ya lo hemos dicho, lo había mencionado, solo contrata con una sola ARL, no pueden ser varias, solo una. Vamos a hablar un poco de las prestaciones económicas, ahora sí en más detalle que yo les dije ahorita, se las menciono y ya más adelante se las explico. Bueno, llegó el momento. Les voy a hablar de las prestaciones económicas que ofrece el sistema de riesgos. Bueno, entonces, las prestaciones económicas son el subsidio por incapacidad temporal, que es el pago de la incapacidad temporal, que se paga en el sistema de riesgos al 100% del valor del día. Mire que en el sistema de salud se paga al 66,67 y al 50, que era lo que les mencionaba ahorita. Pero en el sistema de riesgos, la incapacidad se paga al 100% del valor del día. Desde el día primero hasta el último día de la incapacidad se paga el 100% del valor del día y el responsable desde el principio hasta el final es la ARL. Allí no hay una obligación compartida como en el accidente o la enfermedad común o la incapacidad de origen común, que es primero la empresa, después la EPS, después el fondo de pensiones, no. Acá en el sistema de riesgos, de principio a fin, el responsable sería la ARL. Bueno, otra prestación económica que reconoce el sistema de riesgos es la indemnización por incapacidad permanente parcial, que yo les decía hace un momento que es una pérdida de una parte del cuerpo, pero definitiva en el tiempo. Es decir, no va a haber una recuperación o un restablecimiento. Les ponía el ejemplo de la pérdida de un dedo. El dedo no va a volver a salir, es una pérdida definitiva, pero es solo de una proporción del cuerpo. Para que a una persona le definan una pérdida permanente parcial, tiene que haber perdido entre el 5%, pero menos del 50%. Y el valor de la indemnización oscila entre 2 y 24 veces el ingreso base de liquidación. Ojo, no estoy diciendo de 2 a 24 salarios mínimos, no. De 2 a 24 veces el ingreso base de liquidación. ¿Conforme a qué o teniendo en cuenta que se va a definir esta indemnización? Bueno, el médico laboral evalúa a esa persona, evalúa qué tanto significado tenía esa parte del cuerpo para el trabajador y de acuerdo a, una norma se establecieron los valores de cada parte del cuerpo y de acuerdo a eso y a las particularidades de la víctima, pues se va a evaluar la pérdida, porque no solamente es definir, bueno, el dedo vale tanto, el meñique tanto, sí, sí está así, pero también se evalúan particularidades del trabajador, por ejemplo, si perdió la mano izquierda y es zurdo, ¿sí? Era su mano dominante, entonces tiene una implicación más delicada esa pérdida que si hubiese perdido la derecha, ya que él emplea la mano izquierda como pues la mano dominante. Y también luego de que el médico define cuál fue el porcentaje de pérdida, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es la indemnización? Bueno, hay una norma que nos habla de las equivalencias. De acuerdo a la pérdida, cuánto es lo que le van a dar por concepto de indemnización. Esa norma es la tabla única de indemnizaciones que ya mismo les voy a mostrar en pantalla. Sería esta, el decreto 2644 de 1944 nos habla de la tabla única de indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5 y el 49,99% y la prestación económica. Entonces tenemos dos columnas. En la primera, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.
y en la otra el número de veces del ingreso base de liquidación que le van a pagar a manera de indemnización. Entonces mire que llega hasta el 49 e inicia desde el 5%. Ese sería el porcentaje de pérdida de la indemnización del 5 y menos del 50%. Entonces, por ejemplo, si una persona perdió el 34% de su capacidad laboral, le van a dar 16,5 veces su ingreso. Entonces, de acuerdo a esta norma es que sabemos cuánto se le va a pagar a la persona por esa pérdida permanente parcial. Sigamos con la prestación económica de la pensión por invalidez. En Colombia se considera inválida una persona que haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral, pero de acuerdo a la pérdida va a ser ese porcentaje que le paguen. Entonces, si una persona perdió el 50%, pero menos del 66% de su capacidad, le van a pagar una pensión del 60% de su ingreso. Si la pérdida es del 66% o más, le van a pagar una pensión del 75% del ingreso. Ahora, si se determina que la persona requiere de la ayuda de alguien más para realizar las actividades básicas de la vida, ¿cuáles son? Alimentarse, desplazarse, ir al baño. Si el pensionado requiere de esta ayuda, el sistema le va a reconocer un 15% adicional. Se suma a la pensión un 15%, pero este 15% es básicamente para la persona que ayuda a ese pensionado, ¿sí? Ese es el objetivo que tiene, como pagarle a la persona que le ayuda al pensionado, ¿sí? Colaborarle. Entonces vamos con otra prestación económica que es la pensión de sobrevivientes. Pensión de sobrevivientes tenemos dos: por muerte del afiliado y por muerte del pensionado. Sí, algo así, Faridis. Puede ser una enfermera o puede ser un familiar. Indiferentemente de la persona que le ayude, ese es el objetivo que tiene este 15% adicional. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con gusto. Bueno, chicos, entonces les decía que hay dos tipos de pensión de sobrevivientes. Una es por muerte del afiliado, y quedo tan torcido. Una es por muerte del afiliado y la otra es por muerte del pensionado. Por muerte del afiliado, chicos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Por muerte del afiliado es Pepito, que estaba trabajando, él estaba en activo, él estaba en la empresa, se cae Pepito y se muere. Ese es por muerte del afiliado, él estaba trabajando y se muere. Por muerte del pensionado es María. María estaba trabajando, estaba ya pensionada, ella sufrió un accidente donde quedó inválida, ella estaba pensionada y fallece María. Entonces la familia va a recibir la pensión de sobrevivencia por muerte del pensionado. Entonces, si es por muerte del afiliado, la pensión es del 75% del ingreso que tenía esa persona al momento de su fallecimiento. Si es por muerte del pensionado, la familia va a recibir el 100% de la pensión que recibía el pensionado. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Mire, miremos una cosa muy importante acá. Recuerden esta ayuda que yo les decía acá, ¿cierto? La ayuda del 15% adicional. Cuando la persona fallece, le van a quitar esa ayuda a esa pensión de sobrevivencia. Recuerde que la idea de ese 15% era ayudar al que ayudaba al pensionado. Y al ya no estar esa persona, ya ese 15% pierde su objetivo, su propósito. Ya, digamos que la función que cumplía antes ya no la va a hacer. Entonces, por eso se lo sustraen. Le quitan ese 15% solo en el caso de que le hayan dado esa ayuda adicional. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el auxilio funerario, que es un monto que oscila entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? ¿Cómo se reconoce? Cuando la persona fallece, la ARL, ¿cierto? Con todas las facturas de los gastos fúnebres, reconoce un monto que oscila entre estos valores, 5 y 10 salarios mínimos. Ustedes saben que es bastante costoso el que se le ha muerto a alguien cercano, saben que este proceso es muy costoso. Entonces, es una ayuda que el sistema proporciona para estos casos. Bueno, chicos, vamos ahora a mirar unos ejemplos, a llevar esta teoría a la práctica.
para que miren lo fácil que es, pero que también es importante que tengamos presente los, digamos, claro, los conceptos de las prestaciones económicas y cuándo se causa cada una. Listo, entonces vamos a hacer unos ejemplos y ustedes me van a ayudar a resolverlos porque me han dicho que tienen claro lo que les he explicado, entonces me van a ayudar al menos a reconocer qué tipo de prestación es, ¿sí? Entonces vamos a mirar este. Sí, se trata de un empleado con un ingreso de 3.200.000. Bueno, chicos, miren, el ejemplo dice, empleado con un ingreso de 3.200.000 sufre un accidente de trabajo, claro está, que le ocasiona una pérdida de la capacidad laboral, una pérdida de la capacidad laboral del 42%. ¿Qué prestación económica reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales en este caso y a cuánto equivale? Entonces, chicos, cuéntenme qué prestación económica será en este caso. Yo les voy a mostrar la diapositiva de las prestaciones para que ustedes me digan cuál será. ¿Cuál es? Indemnización. Muy bien, muy bien. Sería la indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que la indemnización por incapacidad permanente parcial es cuando la persona pierde entre el 5, pero menos del 50. Y miren que este señor perdió el 42%, o sea que la prestación económica es la indemnización La indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿a cuánto equivale? Entonces vamos a mirar acá. Miramos en la tablita, 42, ¿sí? Que fue lo que él perdió, ¿equivale a cuánto? Miren, a 20,5. Entonces eso es lo que vamos a poner acá en nuestro ejercicio. Vamos a hacer el cálculo. Este valor que es su ingreso por 20,5. Ojo que no es por ciento. Voy a ponerlo acá en mayúscula. No porcentaje, solo 20,5 veces el ingreso. Entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces sería 3.200.000 por 20,5. La indemnización que le van a dar a esta persona es de 65.600.000. 3.200.000 por 20,5. Sí. Esta sería la indemnización que le van a pagar. Entonces, ¿cómo sería en la aplicabilidad? Entonces le dicen, la señora, aquí está la indemnización, tómela y lo tienen que reubicar. No es voluntario, es obligatorio. El incapacitado tiene estabilidad laboral reforzada, por lo que no lo pueden despedir. En el caso de que la pérdida que él haya tenido impida que realice la tarea, entonces lo deben de reubicar en un lugar donde esa pérdida no significa un impedimento para trabajar, pero no lo pueden despedir. La empresa tiene que reincorporarlo
a las labores. Obviamente cuando pase su convalecencia, él no va a ir así sin el ojo, sin el dedo de una a trabajar, ¿no? Cuando supere la incapacidad médica, va y sigue trabajando. ¿Está clara esta parte? Este ejemplo les quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplo. Recuerde deshabilitarse con los micrófonos. Si no van a hacer una pregunta o no van a intervenir. Bueno, chicos, entonces miremos el ejemplo. Nos dice, empleado con un ingreso de 1.450.000 pesos sufre un accidente de trabajo que le ocasiona una pérdida de la capacidad laboral. Oh, Dios mío. Micrófonos. Ay, bueno, chicos, entonces sigamos. El ejemplo es este. Si van a participar, levantan la manito. Ay, Dios mío. Chicos, colabórenme porfa con los micrófonos. Si van a preguntar, con mucho gusto les escucho, habiliten el micrófono, pero si no, les voy a pedir el favor de que lo deshabiliten. Listo. Levantan la manito porque ya no lo van a poder reactivar. Levantan la mano si tienen alguna pregunta o escriben en el chat. Listo. Yo les doy la palabra si levantan la mano. Entonces, dice empleado con un ingreso de 1.450.000. Sufre un accidente de trabajo que le ocasiona una pérdida de la capacidad laboral del 59%. ¿Qué prestación económica reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales en este caso? ¿Y a cuánto equivale? Entonces, nuevamente les voy a mostrar la presentación con los porcentajes. Díganme cuál sería en este caso. La prestación económica. Muy bien, Oscar. Sería una pensión de invalidez. ¿Por qué es pensión de invalidez, chicos? Pues porque miremos el porcentaje de pérdida, 59%, ¿cierto? 59% está entre el 50, pero menos del 66, por lo que sería el 60% la pensión, ¿sí? Es una pensión de invalidez. Pensión de invalidez. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos su ingreso, que es este, y le vamos a sacar el 60% porque su pérdida está entre el 50, pero menos del 66%. Vamos a hacer la cuenta de cuánto sería la pensión de esta persona, 1.450.000 por el 60% serían 870.000. ¿Cuánto es el salario mínimo actual? 877.803, ¿cierto? Entonces, no podría ser esta la pensión porque es un valor inferior al salario mínimo y en Colombia no se puede pagar una pensión que sea inferior al salario mínimo. Entonces, no se le pagaría esto a manera de pensión, sino 877.803. Recuerde, no se puede en Colombia pagar, indiferentemente si es laboral, si es común, una pensión no puede ser inferior al mínimo. Entonces, por eso no le pagarían esta, sino 877.803. Vamos con otro ejercicio.
Bueno, entonces miren, es un empleado con un ingreso de a ver, Leo Sauda dice, profe, qué pena una duda. Si es 59% de pérdida, ¿se aproxima al 60 o por qué es 60? Bueno, Manuela, lo que pasa es que recuerde que cuando una persona sufre una invalidez, ¿cierto? Es porque tiene una pérdida del 50% en adelante, pero hay dos, digamos, dos rangos. Si la pérdida está entre el 50, pero menos del 66, la pensión es del 60. No es que haya alguna aproximación o algo por el estilo, sino que es lo que corresponde. Mire, si la pérdida está entre el 50, pero menos del 66, la pensión es de esto. Si la pérdida está entre el 66 o más, la pensión sería del 75. Listo. Bueno, con gusto. Vamos entonces al ejemplo. Les estaba diciendo que es un empleado con un ingreso de 4.200.000, porque está así todo grande. Sí, de 4.200.000, sufre un accidente de trabajo que le ocasiona una pérdida de la capacidad laboral del 68%. ¿Qué prestación económica y a cuánto equivale? Ya por el chat me dijo Alejandro que es una pensión de invalidez y Oscar me dice que se paga el 75%. Muy bien, chicos, así es. Entonces, se trata de una pensión por invalidez. ¿Por qué sé que es pensión por invalidez? Porque supera el 50, ¿cierto? Está del 50 en adelante. Y sé que se le paga el 75% porque es una pérdida que es del 66 en adelante. Recuerde que la pérdida es del 68%. Entonces, como está por encima del 66, le van a pagar el 75% del ingreso. Entonces, tomamos el ingreso, que son 4.200.000, y le calculamos, bueno, se me olvidó poner acá en la prestación, pensión por invalidez. Bueno, entonces tenemos acá 4.200.000, lo multiplicamos por el 75%. A ver cuántas. Sería 3.150.000. 3.150.000. Bien, así es. Esta sería la pensión por invalidez de esta persona. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. Se trata de un empleado con un ingreso de 6.120.000 pesos. Sufre una pérdida del 70%. Requiere Bueno, un empleado con un ingreso de 6.120.000 sufre un accidente de trabajo que le ocasiona una pérdida de la capacidad laboral del 70%. Requiere de la ayuda de otras personas para realizar las actividades básicas de la vida. ¿Qué prestación económica reconoce el Sistema General de Riesgos en este caso y a cuánto equivale? Entonces, volvamos a mirar la presentación. Entonces, como ustedes ya lo saben, a ver qué me dicen por acá en el chat, sería muy bien. Pensión por invalidez del 75 y 15 por la ayuda, excelente.
Entonces sería, chicos, el 75% porque su pérdida es del 70%, o sea que está entre más del 66% la pérdida. Por lo tanto, el 75% sería el equivalente a su pensión, más el 15% de la ayuda. ¿Cómo hacemos en este caso? Simplemente sumamos, chicos, 75 más 15, y ese sería el porcentaje a aplicarle a este valor del ingreso. Sumamos 75 más 15. ¿Cierto? Sería 90. Entonces, a esos 6.120.000 le sacamos el 90% y eso da 5.508.000. 5.508.000. Esa sería la pensión de invalidez que requiere esta persona. ¿Alguna pregunta hasta esta parte, jóvenes? No. Bueno, como dicen por ahí algunas personas, el último y nos vamos. Empleado con ingreso. Ahí está por habilitárseles o se les habilitó un taller. Sí, no lo hagan todavía, ¿listo? Porque no les he terminado de explicar la norma. Para que no tenga que borrar el intento. Entonces, por favor, déjenlo así que yo ya le voy a modificar la fecha para que lo hagamos el día de mañana. Empleado con ingreso de 3.400.000, ¿sí? Sufre un accidente de trabajo. Bueno. Empleado con ingreso de 3.400.000 sufre un accidente de trabajo. El médico le incapacita por 12 días. ¿Qué prestación económica reconoce el Sistema General de Riesgos en este caso y a cuánto equivale? Entonces, chicos, recuerde que la incapacidad en el sistema de riesgo se paga al 100% del valor del día. Entonces, lo que vamos a hacer es pagarle la incapacidad de esos 12 días. ¿Cómo lo hacemos? Primero necesitamos conocer cuál es el valor del día del ingreso de esta persona. Para eso lo vamos a dividir entre 30 para conocer el valor del día. Este es el ingreso mensual. Ahora vamos a conocer el ingreso diario de esta persona. Sería 113.333. Sí, ese es el valor día. Verónica, adelante. Profe, ¿usted me puede explicar el ejercicio anterior que fue que se me pausó? Claro. Terminemos este. Por favor y gracias. Claro. Dale, gracias. Entonces lo dividimos entre 30 y nos dio 113.333. Tomamos este valor día y lo vamos a multiplicar por los 12 días de incapacidad que le dio el médico. A ver cuánto nos da. 113.300. Sí, muy bien, Oscar, gracias. La incapacidad sería 1.359.996. Listo. Es una incapacidad temporal. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta frente a este último punto que hicimos? Es creo que el más sencillo. Bueno, entonces voy a repetir rápidamente este punto a solicitud de su compañera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un empleado con un ingreso de 6.120.000. Farid, sí, claro que sí. Eso lo paga la administradora de riesgos laborales. Un empleado con un ingreso de 6.120.000 sufre un accidente de trabajo que le ocasiona una pérdida de la capacidad laboral del 70%. Requiere de la ayuda de otras personas para realizar las actividades básicas de la vida.
¿Qué prestaciones económicas, qué prestación económica reconoce el sistema de riesgos en este caso y a cuánto equivale? Entonces, miramos las presentaciones para recordar, de acuerdo al porcentaje de pérdida, ¿cuál sería la prestación? Entonces, recuerde que Pensión. es, ¿sí? Sí. ¿Qué ibas a decir? Bueno, yo creo que ella iba a decir pensión por invalidez, exactamente, la pensión por invalidez. Como perdió el 70% y además el ejercicio dice que requiere de la ayuda de otros para realizar las actividades básicas de la vida, entonces, como perdió el 70%, la pensión sería del 75%. Y ahí dice el ejercicio que requiere de la ayuda de otros para realizar las actividades básicas de la vida y eso requiere de 15% adicional, o sea, eso requiere que se le aumente la pensión. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos el 75% que corresponde a esa pensión por haber perdido el 66% o más y le sumamos el 15% de la ayuda. La suma de estos dos nos dio 90 y simplemente hicimos la operación que veníamos haciendo de multiplicar el ingreso por el 90% y eso nos dio este valor. Eso sería una pensión por invalidez. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Sí, si dice que necesita la ayuda de alguien más, se le suma siempre el 15%. Bien. Listo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, o sea que hoy no hacemos el taller que nos tienes en la plataforma. No porque no Ok. he terminado de explicarles todavía. Bueno, profe. Profe, pero en la plataforma salen 2 talleres. Ujú. Entonces el que no hacemos es el Ninguno. 1562. Ninguno. Ninguno. Ah, bueno, solamente el del ser para el 28. Exactamente. Sí, pero no deje que les coja el tiempo, chicos, háganlo hoy. Listo. Profe, pero mañana tenemos el encuentro de vida. Ujú. Después del encuentro de vida, yo les explico el decreto, les termino de explicar el decreto que inicié explicándoles hoy y después de esto hacen el taller. O sea que nos conectamos con usted apenas termine el encuentro de vida. Exactamente, nomás termine el encuentro de vida, nos vemos por Zoom. Ok, gracias, profe. ¿Y a qué horas es el encuentro de vida? Qué pena. Las Es 7 a en las A las punto. 6. A las 6. Es a las 6. Entonces ustedes ingresan por el canal de Muchas YouTube, gracias. ponen en YouTube, ponen Politécnico Mayor y ahí ven ustedes Juan David transmitiendo en vivo y ahí ustedes ingresan. Es importante que todos estemos en ese encuentro de vida, chicos. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces les deseo feliz noche. Gracias por su atención y mañana nos vemos. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Profe, que descanse. Se- Profe, gracias. Gracias, Hasta profe. mañana.